Pagué $18.000 por unas vacaciones de lujo en un crucero familiar. En la terminal me dijeron que no estaba invitada a subir. No sabían que había puesto un pin de seguridad en la cuenta. Cancelé cada uno de los boletos. Mi nombre es Erika Vargas. Tengo 33 años. A las 11:42 de una brillante mañana de sábado en mayo, estaba parada afuera de la Terminal 4 en el puerto Cañaveral con mi pasaporte en una mano, una maleta de ruedas junto a mi tobillo y la voz de mi madre cortando el aire de la terminal de cruceros más fuerte que los anuncios de embarque. Erika, no empieces, dijo. Este viaje es familiar. La palabra familiar aterrizó entre nosotras como una puerta cerrándose con llave desde adentro. Detrás de ella, mi padre ajustó sus gafas de sol y fingió estudiar las etiquetas de equipaje. Mi hermana menor, Valeria, estaba junto a su esposo, luciendo un vestido de lino blanco y sonriéndome con la lástima aburrida que usualmente reservaba para meseros lentos. Mi hermano, Mateo, ya se estaba tomando selfies con su novia bajo el enorme letrero azul que decía, Majestad del Caribe, 7 noches en el Caribe Occidental. El crucero que yo había pagado, los camarotes con balcón que había reservado, las excursiones que había elegido basándome en las preferencias de todos, las vacaciones sorpresa que había planeado para el 35 aniversario de mis padres porque pensé que quizás, por una vez, hacer algo lo suficientemente generoso los haría verme como algo más que la hija que recordaban solo cuando algo necesitaba arreglarse. Mi madre miró mi maleta. ¿Por qué trajiste equipaje? Parpadeé una vez. Voy en el crucero. Valeria rió suavemente. Oh, Erika. Eso fue todo lo que dijo. Como si mi nombre fuera un error que seguía cometiendo. Mi padre finalmente levantó la vista. Tu madre te dijo que solo teníamos espacio para nosotros 6. Había 7 personas allí. Yo, mis padres, Valeria y su esposo, Mateo y su novia. Miré al grupo de nuevo. ¿Tenían espacio para Nina? La novia de Mateo se movió, de repente interesada en su teléfono. La mandíbula de mi madre se tensó. Nina es la invitada de Mateo. ¿Y yo qué soy? Valeria sonrió. ¿Complicada? Un porteador pasó rodando una torre de maletas. El aire olía a protector solar, sal, diésel y perfume caro. Familias se movían a nuestro alrededor, riendo, emocionadas, bronceadas, antes de que el barco siquiera zarpara del muelle. Sobre las puertas de la terminal, el cristal reflejaba el enorme casco blanco del barco, esperando detrás de la seguridad. Mi madre se acercó y bajó la voz, aunque todos aún oían. Erika, haces que las cosas sean incómodas. Preguntas por dinero. Corriges detalles. Sacas a relucir viejos asuntos. Se supone que este es un viaje feliz. No queríamos que lo arruinaras. Miré la carpeta de cuero dentro de mi bolso. Dentro estaban la confirmación de reserva original, los recibos de pago, la póliza de seguro de viaje, la tarjeta de aniversario que nunca pude darles y el correo electrónico que mostraba que toda la reserva estaba bajo mi cuenta de fidelidad. Mi tarjeta de crédito y mi nombre como titular principal de la reserva. No solo había sido invitada, yo era la razón por la que estaban allí. No lloré. No grité. No les pregunté cómo podían hacerme esto después de todo lo que había planeado. Simplemente miré a mi madre y dije, entonces espero que tengan todo lo que necesiten. Lo que no sabían era que, al hacer el check-in, cada pasaporte en sus manos estaba adjunto a una reserva que podía cancelar con una firma, una contraseña de cuenta y una frase calmada a la supervisora de la línea de cruceros. Esta es esa historia. Algunas mujeres no montan espectáculos en las terminales. Algunas mujeres traen recibos. Crecí en Lakeland, Florida, en una casa beige de estilo rancho en Magnolia Bend con arbustos de hibisco a lo largo del camino de entrada y un porche con mosquitero donde mi padre veía fútbol universitario como si fuera un clima que pudiera influir gritando. Mi padre, Tomás Vargas, era un gerente de tienda de electrodomésticos retirado que creía que cada problema podía resolverse con un descuento, una voz alta o ambos. Mi madre, Lidia, había trabajado como administradora de oficina de una iglesia durante 20 años y se comportaba como si hubiera inventado personalmente las buenas maneras. Tenían 3 hijos. Valeria era la mayor, 36, rubia, pulida,
casada con un dentista llamado Adán, y considerada exitosa porque había aprendido a hacer que el egoísmo pareciera preferencia. Mateo era el menor, 28, encantador, poco confiable y perdonado antes de que terminara de decepcionar a nadie. Yo era la hija del medio. Erika, la práctica, la que llenaba formularios. La que recordaba contraseñas. La que se quedaba después de las cenas familiares para limpiar mientras Valeria decía que tenía una mañana temprano y Mateo olvidaba dónde dejó sus llaves. La que reservaba vuelos, comparaba planes de seguro, encontraba el papeleo perdido de Medicare de papá, arreglaba la laptop de mamá y configuraba la cuenta de streaming que todos usaban pero nadie pagaba. En mi familia, la confiabilidad no generaba gratitud. Se convirtió en infraestructura. Nadie agradece al suelo por sostenerlos. Durante años, pensé que si seguía apareciendo, eventualmente notarían el peso que llevaba. Me equivocaba. Solo notaron cuando dejé de hacerlo. Trabajaba como coordinadora de operaciones para una empresa de logística en Tampa, lo que significaba que pasaba mis días organizando envíos, horarios, contratos y planes de contingencia. Me gustaban los detalles exactos. Me gustaban los números de confirmación. Me gustaba saber qué cajón tenía la llave de repuesto y qué proveedor había firmado realmente el acuerdo. Mi familia llamaba a eso controlador. Valeria lo llamaba Erika siendo Erika. Mateo lo llamaba hacer demasiado. Mi madre lo llamaba tono. Mi padre lo llamaba hacer de todo un proyecto. Pero cada vez que un proyecto importaba, me llamaban. El objeto simbólico en esta historia era una pequeña billetera de viaje roja. Pertenecía a mi abuela, Elena, la madre de mi padre, que solo había hecho un crucero en toda su vida a los 72 años. Fue con 3 viudas de su club de bridge y regresó con un sombrero para el sol, 2 imanes de conchas marinas y una fotografía de sí misma parada en la cubierta de un barco con los brazos extendidos como una mujer que finalmente recordaba que poseía su cuerpo. Cuando murió, encontré la billetera roja en su mesita de noche. Dentro estaban su viejo pasaporte, un itinerario de crucero doblado, una lista de equipaje escrita a mano y un recibo de un daiquiri de mango a las 6:15 de la tarde de la segunda noche del viaje. En el reverso del itinerario, había escrito, algunas personas esperan demasiado para zarpar. Guardé la billetera, no porque viajara mucho, sino porque quería hacerlo. Durante la mayor parte de mis 20 años, viajar significaba los planes de los demás. La boda de Valeria en Charleston, donde ensamblé bolsas de bienvenida hasta las 2 de la mañana. El fin de semana de despedida de soltero de Mateo en Nashville, donde reservé la casa de alquiler aunque no fui invitada porque era más una cosa de chicos. Las cenas de aniversario de mis padres, retiros de iglesia, reuniones familiares, citas médicas, recogidas en el aeropuerto. La primera vez que fui deliberadamente excluida fue el fin de semana del 30 cumpleaños de Valeria en Miami. Me dijo que solo eran chicas de la universidad, y luego publicó accidentalmente una foto con mamá, la tía Carol y 2 primas de nuestro grupo de chat familiar. Cuando le pregunté al respecto más tarde, Valeria suspiró y dijo, Erika, odias Miami. Dije, nunca he estado en Miami. Ella dijo, exacto. Te habrías quejado. Mi madre me dijo que no hiciera que el cumpleaños de Valeria fuera sobre mis sentimientos. La segunda vez fue la cena de compromiso de Mateo. Me enteré porque mi padre me llamó desde el restaurante y me preguntó si podía enviarle por correo electrónico el discurso que le había escrito. Dije, la cena es esta noche. Él se quedó en silencio. Luego dijo, tu madre pensó que estabas trabajando. Yo no estaba trabajando. Envié el discurso de todos modos. La tercera vez fue el Día de Acción de Gracias pasado, cuando Valeria organizó la cena en su nueva casa en Winter Park y me asignó la silla plegable en la esquina cerca de la puerta corrediza porque teníamos que hacer espacio para los padres de Adán. Cada vez que alguien necesitaba agua, me pedían que me levantara porque estaba más cerca de la cocina. Cuando llegó el postre, la novia de Mateo, Nina, preguntó si yo era como la gerente de la familia. Todos se rieron. Sonreí porque me había entrenado para sobrevivir pareciendo agradable. Más tarde, mientras cargaba platos en el lavavajillas de Valeria, oí a mi madre en el pasillo. Erika es útil, pero tiene una pesadez. Valeria dijo, hace que la gente se sienta culpable solo por estar allí. Mi madre respondió, bueno,
Tal vez si tuviera más vida propia, no estaría fiscalizando la nuestra. Me quedé allí con un plato manchado de salsa en la mano y entendí algo que no quería entender. No veían mi ayuda como amor. La veían como prueba de que no tenía nada mejor que hacer. La idea del crucero comenzó en enero. El 35 aniversario de mis padres se acercaba en mayo. Siempre habían hablado de hacer un crucero por el Caribe, principalmente porque el único viaje de la abuela Elena se había convertido en mitología familiar. A papá le encantaban los barcos. A mamá le gustaba que le sirvieran comidas que no tenía que cocinar. A Valeria le encantaba decir que necesitaba vacaciones. A Mateo le encantaba cualquier cosa que no tuviera que pagar. Había estado ahorrando millas aéreas y dinero de bonificación durante 2 años, diciéndome a mí misma que lo usaría para Italia, Vancouver o quizás un viaje en solitario a Maine en otoño. Entonces, una tarde mientras limpiaba un cajón de la cocina, encontré de nuevo la billetera roja de la abuela. Algunas personas esperan demasiado para zarpar. Debería haberlo escuchado de otra manera. En cambio, pensé en mis padres. Me imaginé sorprendiéndolos con algo hermoso. No porque lo merecieran perfectamente. Las familias rara vez lo hacen. Sino porque una parte de mí todavía creía que la generosidad podía reescribir la jerarquía. El 19 de enero a las 8:35 de la noche, llamé a Caribbean Majesty Cruises. La agente de reservas se llamaba Alina. Tenía una voz brillante y la paciencia de un santo mientras comparaba cubiertas, ubicaciones de camarotes, horarios de comidas, paquetes de excursiones y opciones de aniversario. Reservé 3 camarotes con balcón y un camarote interior al otro lado del pasillo. Camarote 821 para mamá y papá. Camarote 823 para Valeria y Adán. Camarote 825 para Mateo, en ese momento, un invitado sin nombre porque Mateo cambiaba de novia más a menudo que de aceite. Camarote 818 para mí. Pagué el depósito con mi tarjeta de crédito. Puse toda la reserva bajo mi cuenta de fidelidad porque ya había viajado una vez con la misma línea de cruceros para una conferencia de trabajo. Añadí seguro de viaje. Compré propinas prepagadas porque a mi padre le odiaba los cargos sorpresa. Reservé una excursión de snorkel para Mateo, un paquete de spa para mamá y Valeria, un tour por una destilería de ron para papá y Adán, y un día de cabaña en la playa para todos. Costo total después de impuestos, tasas, seguro y excursiones, $18,760. Me senté en mi escritorio después de pagar el depósito y miré la cifra. Era más de lo que jamás había gastado en nada, excepto mi coche. Me dije a mí misma que valía la pena. Esa frase ha engañado a muchas mujeres. La sorpresa debía ocurrir en la cena de Pascua. Creé pequeñas tarjetas con el itinerario impreso dentro y las metí en sobres azul marino. Compré una guía de cruceros para mi madre y un sombrero nuevo para mi padre. Escribí una nota que decía, pasaron 35 años construyendo la familia. Déjenme darles una semana para celebrarla. Entonces Valeria me llamó 3 días antes de Pascua. Mamá dice que vas a hacer algún gran anuncio. Hice una pausa. Es una sorpresa. Ella suspiró. Erika, ¿puedes no hacer rara la Pascua? No lo haré. Te pones intensa cuando planeas cosas. Es un regalo. ¿Para quién? Para mamá y papá y todos. Silencio. Luego Valeria dijo, ¿cuánto gastaste? Ese no es el punto. Siempre es el punto cuando tú estás involucrada. Debería haber cancelado entonces. En cambio, me ablandé. Dije, Valeria, solo quiero que tengan algo bonito. Ella dijo, bien, pero deja que mamá piense que vino de todos nosotros. ¿Le gustará más? Ahí estaba, la familiar factura familiar. Mi dinero, su comodidad. Dije, no. En voz baja, pero clara, no, Valeria, se lo doy yo a ellos. Se enfrió. Vaya, ¿qué? Simplemente no me di cuenta de que necesitabas crédito tanto. Colgué y todavía no cancelé. En la cena de Pascua, les di los sobres a mis padres. Mi madre abrió el suyo primero, leyó el itinerario y se tapó la boca.
Mi padre tardó más porque olvidó sus gafas de lectura y se negó a admitirlo. Cuando lo entendió, su rostro se suavizó de una manera que me hizo sentir de 12 años de nuevo, esperando ser elegida. Un crucero, dijo. Sí, para todos nosotros. Sí. Mi madre me miró. Erika, esto es demasiado. Es tu aniversario. Valeria se recostó en su silla y dijo, realmente es mucho. No agradecida, no conmovida. Una advertencia. Mateo vitoreó, ya preguntando por los paquetes de bebidas. Papá me abrazó. Mamá lloró. Durante unos 6 minutos, creí que había hecho algo bien. Luego comenzó la logística. Valeria quería un camarote diferente porque la cubierta 8 estaba un poco cerca del ascensor. Mateo quería traer a Nina, aunque solo llevaban 6 semanas saliendo. Mamá quería camisetas a juego. Papá quería saber si el barco tenía casino. Adán preguntó si el paquete de cenas incluía filete premium. Valeria preguntó si había reservado cuidado de niños, aunque ella y Adán dejarían a sus hijos con los padres de él. Me encargué de todo porque eso era lo que yo hacía. En abril, el viaje se había convertido en nuestro crucero familiar en el chat grupal. Valeria encargó camisetas a juego que decían Viaje Familiar Vargas en letras azul marino. Creó un álbum de fotos compartido. Mateo publicó un sticker de cuenta regresiva. Mi madre les dijo a sus amigas de la iglesia, los chicos nos envían a un crucero. Y yo no la corregí porque corregir a la gente era como me convertía en el problema. La primera advertencia llegó cuando Valeria me sacó del hilo de planificación. No del chat familiar principal, sino de uno nuevo. Lo descubrí cuando Mateo accidentalmente me envió el chat equivocado. Después de preguntar si todavía no le decíamos a Erika sobre el almuerzo de embarque, miré el mensaje. Luego escribí, ¿qué almuerzo de embarque? Él no respondió. Una hora después, mi madre llamó. Erika, no seas sensible. Cerré los ojos. ¿Sobre qué? Valeria solo hizo un chat separado para sorpresas. ¿Sorpresas para quién? Para el viaje. El viaje que reservé. ¿Ves ese tono? Estaba parada en la sala de descanso del trabajo con una máquina expendedora zumbando a mi lado. ¿Qué tono, mamá? El que hace que todos sientan que te deben algo. ¿Me deben? Yo pagué el crucero. Mi madre suspiró. Por eso Valeria estaba preocupada. Miré la billetera roja de viaje en mi escritorio a través del cristal de mi oficina. La había traído al trabajo para guardar los documentos de confirmación. ¿Preocupada por qué? Que lo usarías contra todos. Me reí una vez, no porque nada fuera gracioso. Mamá, no he pedido nada. Pides sin pedir. Esa frase se quedó conmigo durante días. Aparentemente, existir cerca de mi propia generosidad se había convertido en una exigencia. La segunda advertencia llegó cuando noté que mi camarote había sido modificado. El 10 de mayo, 2 semanas antes de la partida, inicié sesión en mi cuenta de Caribbean Majesty para confirmar los detalles del pasaporte. Mi camarote 818 había sido cambiado a, y cito, solicitud de mejora a lista de espera no asignada. Yo no había solicitado eso. Llamé a la línea de cruceros de inmediato. El agente, un hombre llamado Pedro, confirmó que alguien había llamado, afirmando ser parte del grupo de viaje y solicitando que mi camarote fuera liberado porque yo, posiblemente no asistiría. ¿Quién llamó? Pregunté. No puedo divulgar la identidad más allá de las notas de verificación del llamante, pero tenían el número de reserva y los nombres de los pasajeros. Valeria, lo supe sin pruebas. De hecho, tenía pruebas suficientes. Solo Valeria había exigido el PDF de reserva completo para hacer bonitos paquetes de itinerarios. Pedro restauró mi camarote porque yo era la titular principal de la cuenta. Luego añadió un PIN de seguridad a la reserva y anotó que no se podían hacer cambios sin mi autorización directa. ¿Quiere que notifique a los otros invitados? Preguntó. No, dije. Debería haber cancelado entonces también. En cambio, me dije a mí misma que el viaje estaba demasiado cerca.
Me dije a mí misma que mamá y papá se sentirían heridos. Me dije a mí misma que el comportamiento de Valeria no tenía por qué definir el aniversario. Esa es la cosa sobre los roles familiares. Incluso cuando comienzas a ver los barrotes, todavía puedes decorar la jaula. La noche antes del crucero, empacaba con cuidado. Vestido azul, pantalones de lino blanco, traje de baño, sandalias, pasaporte, protector solar, la tarjeta de aniversario, la billetera roja de viaje, confirmaciones impresas, recibos, documentos de seguro de viaje, los términos de cancelación de la línea de cruceros. El extracto de mi tarjeta de crédito, el PIN de seguridad. Coloqué todo en la carpeta de cuero dentro de mi bolso. A las 6:20 de esa tarde, mi madre envió un mensaje al chat familiar: recuerden, todos a la terminal a las 11:30. Camisetas a juego para la foto de embarque. Respondí: nos vemos allí. Nadie respondió. A las 9:10, Valeria publicó una foto en el álbum compartido separado que, aparentemente, se suponía que no debía ver. Mostraba 6 camisas azul marino dobladas sobre su cama. 6, no 7. Hice zoom. Mamá, papá, Valeria, Adán, Mateo, Nina, no, Erika. Me senté en el borde de mi cama con la billetera roja de la abuela en mi regazo y sentí que la última pieza de esperanza, tonta, se silenciaba. Aún así fui, no porque esperara amabilidad, sino porque a veces necesitas dejar que la gente diga la cosa a tu cara antes de creer el documento en tu mano. El 24 de mayo, conduje al puerto Cañaveral bajo un cielo tan azul que parecía escenificado. Mi maleta rodaba suavemente detrás de mí por el garaje de estacionamiento. Familias se agolpaban en las pasarelas con etiquetas de equipaje florales, sombreros, almohadas para el cuello y niños ya pegajosos por los snacks de fruta. El barco se alzaba detrás de la terminal, enorme y blanco, con filas de balcones brillando al sol. Vi a mi familia cerca de la zona de entrega de equipaje. Camisetas azul marino a juego. Viaje familiar Vargas. Mi madre me vio y se congeló. La sonrisa de Valeria se agudizó. Mateo apartó la mirada. Fue entonces cuando supe que realmente habían tenido la intención de embarcar sin mí. El punto de quiebre no fue ser excluida. Fue ser insultada en la terminal. Mi madre me dijo que el viaje era familiar. Valeria me llamó complicada. Mi padre dijo que solo tenían espacio para 6. Miré las 6 camisetas a juego y entendí algo que debería haber entendido años antes. No me excluyeron porque arruinaba los recuerdos familiares. Me excluyeron porque querían los beneficios de mi amor sin la inconveniencia de mi presencia. Un empleado del crucero se acercó con una tableta. Buenos días. ¿Vamos a hacer el check-in juntos todos? Valeria dijo rápidamente: sí, 6 de nosotros. Yo dije: se reservaron 7. El empleado miró entre nosotras. Valeria rió ligeramente. Hubo un cambio. La miré. No, no lo hubo. Mi madre siseó. Erika, para. La gente empezaba a mirar. No dramáticamente, solo esa sutil mirada de terminal que la gente da cuando las vacaciones de alguien más se vuelven interesantes. El empleado sonrió nerviosamente. ¿Puedo ver la confirmación de la reserva? Valeria abrió su bolso de diseñador y sacó el paquete que yo había hecho. Mi paquete con mi diseño de logo, mi itinerario resaltado, mis notas cuidadosas. Lo entregó como si la propiedad fuera una cuestión de confianza. El empleado escaneó el código de barras. Frunció el ceño. Lo siento, esta reserva está bloqueada. Necesitaré al titular principal de la cuenta. La cara de Valeria parpadeó. Ese es mi padre. El empleado revisó la tableta. Dice que la titular principal de la cuenta es Erika Vargas. El ruido de la terminal pareció atenuarse a nuestro alrededor. Mi padre me miró. La boca de mi madre se abrió ligeramente. Mateo susurró: ¡ay, vamos! Di un paso adelante. Soy Erika Vargas. El empleado se volvió hacia mí. ¿Puedo ver su identificación? Le entregué mi pasaporte. Ella lo escaneó. Sí, señorita Vargas.
Está listada como pagadora principal y titular de la reserva. La necesitaremos en el mostrador para cualquier modificación. La voz de Valeria se agudizó. ¿Modificaciones? No necesitamos modificaciones. Estamos embarcando. El empleado parecía incómoda. Hay un pin de seguridad en la reserva. Dije, sí. Lo añadí después de que alguien intentara eliminar mi camarote. Valeria se quedó inmóvil. Mi madre se giró hacia ella. ¿De qué está hablando? Valeria dijo, esto es ridículo. La miré. Lo es. Bajó la voz. No vas a avergonzarnos aquí. Ahí estaba de nuevo. Vergüenza. La palabra que las familias usan cuando la rendición de cuentas aparece en público. Abrí la billetera roja de viaje y saqué la confirmación de reserva impresa. Mis manos estaban firmes. En el mostrador de check-in, una supervisora llamada Maribel Sánchez se unió a nosotros. Llevaba un blazer azul marino, una placa dorada y la expresión tranquila de alguien que había visto todas las versiones del derecho humano antes del mediodía. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó. Coloqué la confirmación, los recibos y mi identificación en el mostrador. Soy la titular principal de la reserva para la reserva CM74219. Pagué el saldo completo de todos los camarotes, excursiones, seguro, propinas y paquetes. Deseo cancelar la reserva para todos los invitados excepto para mí. Detrás de mí, mi madre emitió un sonido, no una palabra, un pequeño desgarro en el aire. Valeria dijo, no puedes hacer eso. Maribel miró la pantalla, luego a mí. Señora Vargas, dado que hoy es el día de embarque, pueden aplicarse penalizaciones de cancelación. Lo entiendo. Dependiendo de los términos justos, los reembolsos pueden ser limitados o emitidos como crédito de crucero futuro al método de pago original o al titular de la cuenta. Lo entendí. Mi padre se acercó. Erika, no seas estúpida. Me volví hacia él. Las frases cortas salían fácilmente entonces. Papá, no estoy siendo estúpida. Él miró alrededor a la gente que observaba. Baja la voz. Mi voz ya está baja. Mi madre apretó la correa de su bolso. ¿Nos quitarías esto? Miré su camiseta a juego. No, dije. Pagué por algo en lo que me dijeron que no pertenecía. Estoy recuperando mi consentimiento. Mateo se adelantó. Erika, vamos. Nina se tomó días libres del trabajo. Lo miré. ¿Nina pagó su boleto? Nina miró al suelo. Mateo dijo, ese no es el punto. Rara vez lo es cuando soy yo quien paga. El rostro de Valeria se enrojeció. Hiciste esto a propósito. Casi me reí. Me dejaste fuera de las vacaciones que compré y yo soy la que planeó. Siempre tienes que ser la víctima. Miré a Maribel. Por favor, proceda. Maribel tecleó. El sonido de su teclado era suave y devastador. Mi madre comenzó a llorar, no en silencio, públicamente. La actuación era familiar. La boca temblorosa, la mano en la clavícula, el intento de hacer que todos volvieran la vista hacia su dolor antes de que pudieran examinar su comportamiento. Erika, susurró. Este es nuestro aniversario. Sé que lo es. Te criamos mejor que esto. La miré. No, mamá. Me criaste para tolerar esto. Mi padre dijo, suficiente. Me volví hacia él. Papá, ¿sabías que pagué por todo? Su mandíbula se apretó. No respondió. Esa fue una respuesta. ¿Sabías que Valeria intentó cancelar mi camarote? Valeria reaccionó. Yo no lo hice. Maribel aclaró su garganta suavemente. Señorita Vargas. Las notas de la reserva muestran una llamada el 10 de mayo solicitando la liberación del camarote 818 por posible no asistencia. Ese cambio fue revertido por la titular principal. Mi madre se volvió hacia Valeria. ¿Valeria? Los ojos de Valeria brillaron.
Estaba tratando de hacer que el viaje fuera más tranquilo. ¿Para quién?, pregunté. Me miró con pura irritación. Para todos. Esa fue toda la familia. Resumida en 2 palabras. Todos significaba ellos, nunca yo. Maribel continuó tecleando. Puedo cancelar los camarotes asociados y los paquetes opcionales. Su propio camarote puede permanecer activo si desea navegar. La pregunta quedó suspendida en el aire. Por un extraño segundo, imaginé hacerlo. Embarcar sola, pasar junto a ellos con mi maleta y la billetera roja de la abuela, cenar junto a la ventana, viendo cómo el barco se alejaba mientras ellos se quedaban detrás del cristal, atónitos y furiosos. Pero el viaje ya no se sentía como una escapada. Se sentía contaminado. Miré el barco a través de las ventanas de la terminal. Luego miré a mi familia. Cancélelo todo, dije. Maribel hizo una pausa. ¿Su camarote también? Sí. El silencio después de eso fue completo. Incluso Valeria dejó de respirar ruidosamente. Maribel asintió. Por favor, confirme el PIN de seguridad. Se lo di. Ella tecleó. A las 12:04, 6 boletos de crucero y una fantasía familiar desaparecieron del sistema. Maribel imprimió la confirmación de cancelación y me la entregó. Señorita Vargas, las partes reembolsables y los créditos aplicables regresarán a su cuenta. Recibirá un resumen por correo electrónico en las próximas 24 horas. Gracias. Mi padre extendió la mano hacia el papel. Lo aparté de su alcance. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre mirar mi mano como si perteneciera a alguien que no controlaba. Valeria dijo, «Estás muerta para mí». Sonó menos dramático de lo que esperaba, probablemente porque estaba parada en una terminal con una camiseta para unas vacaciones que ya no tenía. Coloqué la confirmación en la billetera roja de viaje de la abuela. Luego los miré uno por uno. Mi madre llorando, mi padre furioso. Valeria humillada, Adán en silencio, Mateo atónito. Nina, lamentando cada decisión vital que la había llevado a la Terminal 4. Espero que todos disfruten el viaje de regreso, dije. Luego me di la vuelta y salí. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has sido excluida de algo que construiste, pagaste, planeaste o mantuviste unido, entonces sabes exactamente cómo se sintió esa terminal. No se trataba de un crucero. Se trataba de años de ser tratada como el motor debajo del suelo, necesaria pero invisible, esperando que funcionara silenciosamente mientras todos los demás disfrutaban de la vista. No conduje a casa inmediatamente. Me senté en mi coche en el cuarto nivel del garaje de estacionamiento con el aire acondicionado encendido, ambas manos en el volante y mi maleta en el asiento trasero. A través de las aberturas de concreto, podía ver la chimenea del barco sobre el techo de la terminal. En algún lugar abajo, la gente seguía embarcando. Sus vacaciones estaban comenzando. Las mías acababan de convertirse en otra cosa. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que saliera del estacionamiento. Mamá, papá, Valeria, Mateo, mamá otra vez. Luego el chat grupal familiar. Mamá. Erika, contesta por favor. Mateo, esto es una locura. Valeria, necesitas ayuda. Papá, llámame ahora. Adán, quizás todos deberían calmarse. Nina abandonó el chat. Eso casi me hizo sonreír. A las 12:38, mi madre envió una nota de voz. No la reproduje. A las 12:42, Valeria publicó una historia vaga en redes sociales. Algunas personas muestran sus verdaderos colores cuando obtienen un poco de poder. Guardé una captura de pantalla. A las 12:55, recibí el correo electrónico de cancelación de Caribbean Majesty Cruises. Listaba cada camarote, cada pasajero, cada cargo, cada paquete cancelado y el método de pago original. ¿El mío? Me lo reenvié a mí misma, luego a una nueva carpeta etiquetada crucero. Los viejos hábitos no siempre son trauma. A veces son supervivencia. A las 1:15, estaba conduciendo hacia el oeste, lejos del puerto.
La autopista brillaba con el calor. Las palmeras pasaban borrosas. Mi vestido azul me pareció demasiado formal para estar sola en un coche. La billetera roja de viaje estaba en el asiento del pasajero como testigo. Conduje hasta Cocoa Beach en lugar de a casa. Estacioné cerca de un acceso público a la playa, me quité los zapatos y caminé hacia el agua. El Atlántico se extendía frente a mí, brillante e indiferente. Familias jugaban bajo sombrillas. Adolescentes pateaban un balón cerca del oleaje. Un niño pequeño gritaba de alegría cada vez que una ola le tocaba las rodillas. Me paré al borde del agua y dejé que la espuma me lavara los pies. Por primera vez en todo el día, mis ojos se llenaron. No porque el crucero se hubiera cancelado, sino porque finalmente entendí que no les había comprado unas vacaciones. Me había comprado a mí misma una última oportunidad de ser amada correctamente, y ellos incluso eso lo habían rechazado. A las 2:10, reservé una habitación de hotel en la playa por 2 noches. No de lujo, no planeado, solo una habitación limpia con balcón y vista al agua. Usé una pequeña parte del reembolso del crucero que aún no había llegado, pero que ya era mío en principio. A las 3:30, hice el check-in. La recepcionista preguntó, ¿solo usted? Solía odiar esa pregunta. Esta vez dije que sí y sonó como una respuesta, no una disculpa. Las secuelas comenzaron esa noche. Mi madre finalmente envió un mensaje de texto en lugar de llamar. Tu padre está devastado. No podemos creer que nos castigarías en nuestro aniversario. Respondí, lamento que estén decepcionados. No me arrepiento de haber cancelado un viaje que pagué después de que me dijeran que no era familia. No respondió durante 40 minutos. Luego Valeria dijo, ¿sabías que queríamos un grupo más pequeño? Miré el océano desde el balcón del hotel. Escribí, Valeria intentó quitar mi camarote sin decírmelo. La línea de cruceros lo documentó. Sin respuesta. Luego papá envió un mensaje por separado. ¿Cuánto gastaste? No. ¿Estás bien? No. Estábamos equivocados. ¿Cuánto gastaste? Escribí $18,760. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente. ¿Por qué gastarías tanto dinero? Miré el mensaje. Luego respondí con la verdad. Porque pensé que te haría lo suficientemente feliz como para incluirme. No respondió. Valeria, sin embargo, tenía mucho que decir. Envió párrafos. Los leí una vez. Palabras como manipuladora, cruel, inestable, abusiva financieramente, buscadora de atención. Dijo que había arruinado el viaje soñado de mamá. Dijo que los había humillado en público. Dijo que siempre la había resentido porque tenía esposo e hijos y yo tenía hojas de cálculo. Esa línea era casi impresionante en su crueldad. Respondí con una captura de pantalla, la que mostraba la nota de reserva del 10 de mayo. Solicitud de liberación del camarote 18 por posible no asistencia. Luego escribí, tú intentaste cancelarme primero. Yo solo tenía la autoridad. Dejó de enviar mensajes de texto. La recompensa pública no terminó en la terminal. Se profundizó 2 días después en la cena de aniversario de mis padres. Al parecer, después de que se canceló el crucero, Valeria convenció a todos de que aún debían salvar el fin de semana organizando una cena familiar en el Marlowe Stackhouse en Lackland. No fui invitada, por supuesto. Lo sé porque Mateo me lo contó por accidente. Me llamó el domingo por la mañana a las 16. Estaba sentada en el balcón del hotel con café, viendo pelícanos sobrevolar el agua. ¿Vienes esta noche? Preguntó. ¿A qué? Silencio. Luego, olvídalo. Mateo, suspiró. Están haciendo una cena para mamá y papá. ¿Quiénes son ellos? Valeria, ya veo. Es solo familia inmediata. La frase me habría dolido más si no se hubiera vuelto absurda. ¿Por qué llamas? Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿realmente pagaste todo? Sí, como todo.
Sí. Valeria dijo que usaste puntos y descuentos y que en realidad no te costó. Eso no es cierto. Otro silencio. Lo siento, dijo. No lo rescaté de lo insignificante que sonaba. Gracias. ¿Estás bien? Esa fue la primera vez que alguien en mi familia preguntaba. Miré la billetera roja de viaje en la mesa del balcón. Estoy llegando. A las 6:40 de esa tarde, mientras conducía de regreso a Lackland, mi teléfono vibró con una llamada de mi tía Patricia, la hermana mayor de papá. Tenía 70 años, era aguda, viuda y una de las pocas personas en nuestra familia que podía hacer que mi padre se sentara más erguido al decir su nombre completo. Respondí por Bluetooth, hola, tía Pat. Erika Vargas, ¿qué sucedió exactamente en la terminal de cruceros? Mantuve los ojos en el camino. ¿Qué oíste? Oí que tuviste algún tipo de episodio y cancelaste el crucero de aniversario de tus padres por despecho. Exhalé. ¿Quién te lo dijo? Tu hermana. Por supuesto. Ahora te pregunto a ti. Así que le conté todo. La reserva, los pagos, el chat separado, el intento de cancelación del camarote, las 6 camisetas, la Terminal 4, viaje familiar, complicada, la cancelación. La tía Pat no interrumpió una vez. Cuando terminé, dijo, ¿tienes recibos? Casi me reí. Sí. Bien. Envíamelos. Tía Pat, ¿por qué? Porque estoy sentada en Marlowe Stackhouse frente a tus padres, tu hermana, tu hermano y 6 personas que acaban de escuchar a Valeria decir que arruinaste un crucero que ella dice que todos pagaron. Ralenticé en un semáforo en rojo. ¿Qué? Me invitaron a cenar, probablemente porque querían simpatía. Ya no estoy de humor para simpatía. Cerré los ojos por un segundo. La luz se puso verde. Envía los recibos, Erika. Así que lo hice. No todos, solo lo suficiente. La confirmación de reserva que mostraba mi nombre como principal. El recibo de pago de la tarjeta de crédito. El resumen de cancelación. La nota de reserva del 10 de mayo sobre mi camarote. La tía Pat colgó. A las 7:12, Mateo me envió un mensaje. ¿Qué enviaste, tía Pat? A las 7:14, Valeria llamó. Rechacé. A las 7:16, mi madre llamó. Rechacé. A las 7:22, la tía Pat volvió a llamar. Deberías venir aquí, dijo. Casi dije que no. Estaba cansada. Ya había tenido mi escena en la terminal. No quería una escena en un restaurante de carnes también. Pero entonces, la tía Pat dijo, tu padre necesita decir algunas cosas donde dejó que las mentiras se asentaran. Así que fui. El Marlowe Stackhouse tenía paredes de madera oscura, iluminación ámbar tenue, manteles blancos y meseros que se movían como si estuvieran entrenados para no notar desastres familiares a menos que se rompiera un cristal. La fiesta de mis padres estaba sentada en una sala privada al fondo. 12 personas. Mis padres, Valeria y Adán, Mateo, tía Pat, 2 primos, la amiga de mamá Sheila y su esposo, más la tía Carol. Cuando entré a las 7:43, la sala quedó en silencio. Valeria parecía furiosa. Mi madre parecía que había estado llorando de nuevo. Mi padre miraba la mesa. La tía Pat se levantó. Erika, siéntate a mi lado. Nadie discutió. Sobre la mesa frente a ella había páginas impresas. Mis páginas. Le había pedido a la anfitriona del restaurante que las imprimiera de su correo electrónico porque la tía Pat creía que los teléfonos hacían que los mentirosos fueran demasiado resbaladizos. Golpeó la primera página. Tomás, dijo a mi padre, lee el nombre en la reserva. La mandíbula de papá se apretó. Patricia, léelo. Miró la página. Erika Vargas, titular principal de la cuenta. Sí. Método de pago. No respondió. La tía Pat miró a Valeria. ¿Quieres ayudarle? La boca de Valeria se comprimió. La tía Pat cogió la página ella misma. Método de pago que termina en la tarjeta de Erika.
Pago total $18,760. Mamá susurró, no sabíamos que era tanto. La tía Pat se volvió hacia ella. ¿Sabías que era gratis para ti? La sala quedó en silencio. Apareció un mesero en la puerta con una canasta de pan, vio todas las caras y sabiamente desapareció. La tía Pat pasó a la siguiente página. Y este 10 de mayo, alguien intentó cancelar el camarote de Erika porque podría no asistir. Valeria dijo, eso no fue lo que pasó. La tía Pat la miró por encima de sus gafas de lectura. Entonces explica qué pasó. Valeria cruzó los brazos. Estaba tratando de evitar el drama. La miré. ¿En mi propio camarote? Estabas a punto de hacer que todo girara en torno a ti. Dije, ¿durmiendo en la habitación que pagué? Mateo miró hacia abajo. La tía Pat puso ambas manos sobre la mesa. Valeria, ¿le dijiste a tus padres que Erika no iba a ir? Valeria miró a mamá. La cara de mi madre cambió. No sorpresa. Reconocimiento. Me volví hacia mi madre. Tú lo sabías. Cerró los ojos. Esperaba negación. En cambio, parecía agotada. Valeria dijo, estarías más feliz si no fueras. Dijo, la frase era tan ridícula que nadie podía disfrazarla. ¿Más feliz? Pregunté. No disfrutas de los viajes grupales grandes. Yo planeé el viaje. Mi padre finalmente habló. ¿Lidia? Mi madre lo miró. Dijo que Erika iba a usar el dinero contra nosotros todo el tiempo. Me senté muy quieta. La tía Pat dijo, y en lugar de preguntar a Erika, la dejaste fuera. Los ojos de mamá se llenaron. Queríamos una semana pacífica. Ahí estaba de nuevo. ¿Paz? En mi familia, paz significaba que todos los demás obtenían lo que querían mientras yo me tragaba la verdad. Miré a mis padres. No cancelé porque estaba enojada porque se fueron sin mí. Cancelé porque se pararon en la terminal vistiendo camisetas para unas vacaciones que pagué y me dijeron que no era familia. La mano de mi padre se movió hacia su vaso de agua, luego se detuvo. Valeria murmuró, lo estás tergiversando. La tía Pat se volvió hacia ella. Tú cállate ahora. Los ojos de Valeria se abrieron. La tía Pat continuó, intentaste sacar a tu hermana de su propia reserva pagada, luego mentiste al respecto en la cena. Tienes 36 años. Deja de fingir que eres la víctima. Nadie le había hablado así a Valeria enfrente de la familia. Su rostro palideció de rabia. Adán miró su plato. Mateo parecía un hombre que presenciaba la gravedad por primera vez. Mi padre me miró entonces, realmente me miró, no a la hija útil, no al problema, a mí. ¿Cuánto de esto usaste de tus ahorros? Preguntó. La mayor parte. ¿Por qué? La misma pregunta del mensaje. Esta vez, toda la sala escuchó mi respuesta. Porque pensé que si les daba algo lo suficientemente grande, tal vez dejarían de tratarme como alguien que solo pertenece cuando es útil. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no había actuación. Su rostro se desmoronó lentamente, en privado, como si entendiera demasiado tarde que la sala no se volvía hacia ella. La tía Pat se recostó. Eso, dijo suavemente, es lo que deberías haber oído antes de que tu hija tuviera que cancelar un barco. La cena no se recuperó. Algunas comidas no están destinadas a recuperarse. Llegó el filete. Nadie comió mucho. Valeria se fue temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza. Adán la siguió después de decirme en voz baja, no sabía que pagaste. Le creí porque Adán siempre había preferido la ignorancia cuando le convenía. Mateo se quedó. Después del postre, que se quedó intacto en el centro de la mesa, mi padre preguntó si podía acompañarme a mi coche. Casi dije que no. Luego asentí. Afuera, el suelo esa noche estaba cálido y húmedo. El estacionamiento olía a asfalto y jazmín de los jardines cerca de la entrada. Mi padre caminaba más lento de lo habitual. Por una vez, no llenó el silencio con una queja. En mi coche, dijo,
Sabía que pagaste algo. Esperé. No lo sabía todo. Eso no lo hace mejor. No. Parecía viejo bajo la luz del estacionamiento. No frágil, solo cansado de una manera que no había notado porque había pasado tanto tiempo queriendo que me notara. Tu madre y Valeria dijeron que estabas dificultando el viaje, dijo. ¿Y les creíste? Quería creerles. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho. Asentí. ¿Por qué? Porque era más fácil que admitir que tomamos de ti. Se me apretó la garganta. Apartó la mirada. Lo siento, Erika. No dije que estaba bien. Porque no lo estaba. En cambio, dije, gracias por decirlo. Asintió de nuevo. ¿Hay alguna forma de recuperar el crucero? Ahí estaba. Casi me reí. Luego vi su cara. No lo pedía como una exigencia. Lo pedía como un hombre que aún aprendía que la disculpa no revierte la consecuencia. No, dije. Está bien. Asintió de nuevo. Está bien. 2 semanas después, la parte reembolsable regresó a mi tarjeta de crédito. La parte no reembolsable se convirtió en crédito de crucero futuro a mi nombre, no al de ellos, mío. Lo primero que mi madre preguntó 3 días después de la cena en el asador fue si el crédito se podía transferir. No respondí durante 6 horas. Luego escribí, número. Podría haber sido transferido parcialmente. Elegí no a veces un límite no necesita explicar todas las opciones técnicas. Valeria no me habló durante 3 meses. Le dijo a parientes que había emboscado financieramente a la familia. La tía Pat respondió a un mensaje grupal adjuntando el recibo del crucero y escribió, las emboscadas generalmente no son pagadas por la víctima. Eso terminó la discusión. Mateo cambió primero. No completamente, pero notablemente. Me envió $300 sin que se lo pidieran. Le envié un mensaje, ¿qué es esto? Respondió, primer pago de lo que debería haber pagado por mi boleto. Tardará un tiempo. Miré el mensaje. Luego escribí, gracias. Siguió enviando $300 cada mes durante un año, no porque lo exigiera, sino porque aparentemente la tía Pat tuvo una conversación con él que involucraba palabras como hombre, vergüenza, y tu abuela estaría avergonzada. Mis padres cambiaron más lento. Mi madre se disculpó a fragmentos. Al principio, dijo, lamento que el viaje se haya convertido en un desastre. Dije, eso no es una disculpa. Luego, lamento que te hayas sentido excluida. Dije, fui excluida. Luego, una tarde en julio, vino a mi apartamento con un pastel de arándanos y sin público. Se sentó en mi mesa de la cocina retorciendo una servilleta en sus manos. Lamento haber dejado que Valeria me convenciera de que tu presencia era el problema, dijo. La miré. Ella continuó, lamento haberlo llamado un viaje familiar mientras te dejaba fuera de la familia. Lamento haber disfrutado de tu generosidad y resentirte por recordarme de dónde venía. Ese sonó real. Tardío, pero real. Dije, gracias. Miró alrededor de mi apartamento, las fotografías enmarcadas, los libros, la billetera roja de viaje en la pequeña estantería junto a la puerta. Si tienes una vida propia, dijo suavemente. Casi sonreí. Sí, mamá. Creo que no quería verlo porque entonces tendría que admitir. Seguimos arrastrándote a la nuestra cuando nos conviene. Esa fue quizás la frase más honesta que me había dicho alguna vez. Mi padre vino la semana siguiente y arregló una bisagra de armario suelta sin anunciar que me estaba haciendo un favor. Cuando terminó, me entregó un sobre. Dentro había un cheque por $2,000. Sé que no es suficiente, dijo. Miré el cheque. Papá, no estoy comprando el perdón. Estoy pagando parte de una cuenta sobre la que debería haber preguntado. Lo acepté. Eso también importaba. Valeria siguió siendo Valeria. Durante un tiempo, se negó a disculparse porque disculparse habría requerido admitir que había intentado borrarme de mi propio regalo. Pero la familia ya no la protegía automáticamente.
Eso lo cambió todo. Cuando decía que Erika reaccionó exageradamente, Mateo decía: intentaste cancelar su camarote. Cuando decía que guardaba dinero contra nosotros, papá decía: ella pagó y la excluimos. Cuando decía que todos estaban de su lado, la tía Pat dijo: no, querida. Estamos del lado del recibo. Para Navidad, Valeria finalmente me envió un mensaje de texto. Manejé mal el crucero. Eso fue todo. No fue suficiente. Respondí: sí. 3 días después, escribió de nuevo. Lamento haber intentado cancelar tu camarote. Lamento haberle dicho a mamá que arruinarías el viaje. Estaba celosa de que pudieras hacer algo tan grande, y no quería que todos supieran que vino de ti. Lo leí 2 veces, luego respondí: gracias por decir la verdad. No la invité a mi casa. El perdón, aprendí, no tiene que ser inmediato para ser elegante. El crédito de crucero futuro se quedó en mi cuenta hasta octubre. Luego, una tarde lluviosa después del trabajo, abrí Caribbean Majesty Cruises y busqué travesías. No el Caribe Occidental, no el mismo barco, no el mismo itinerario. Encontré un crucero de 7 días por Nueva Inglaterra y Canadá saliendo de Boston el siguiente septiembre. Camarote con balcón individual, sin camisetas a juego, sin chat grupal. Nadie preguntando si incluía filete premium. Lo reservé. Solo yo. Usé el crédito y pagué la diferencia sin decirle a nadie. Luego abrí la billetera roja de viaje de la abuela y coloqué la nueva confirmación dentro. Su línea escrita a mano todavía estaba allí en el viejo itinerario. Algunas personas esperan demasiado para zarpar. Esta vez no malinterpreté. El crucero en septiembre fue tranquilo y hermoso. Volé a Boston sola, embarqué sola, almorcé en cubierta sola y descubrí que sola no es lo mismo que no deseada. Mi camarote tenía un balcón con vistas al agua. La primera noche, pedí salmón, me senté junto a una ventana y observé cómo la costa desaparecía bajo un cielo violeta. Nadie me pidió que sostuviera su pasaporte. Nadie me pidió que arreglara una reserva. Nadie se rió de mi carpeta de planificación. Hice excursiones en Bar Harbor y Halifax. Compré una bufanda de lana en Stellón. Bebí café en el balcón todas las mañanas con la billetera roja de la abuela sobre la mesita a mi lado. En la tercera noche, a las 6:15 de la tarde, pedí un daiquiri de mango en su honor. El recibo me hizo llorar. No fuerte, no triste. Exactamente. Lloré porque finalmente entendí lo que quería decir. Algunas personas esperan demasiado para zarpar. No solo pueblos, no solo puertos, sino roles, mesas, chats grupales, familias donde el amor siempre está condicionado a la utilidad. Cuando regresé a casa, mi madre preguntó si había disfrutado del viaje. Dije que sí. Ella dijo: me alegro. Hubo un pequeño silencio. Luego añadió: no tenías que llevarnos para tener unas vacaciones hermosas. La miré. No, dije. No tenía. Eso fue sanador. No porque dijera todo perfectamente. Porque ninguna de las dos intentó fingir que la vieja historia todavía funcionaba. Ahora, cuando mi familia planea cosas, me incluyen directamente o no esperan que yo coordine. Cuando piden ayuda, pregunto qué han hecho ya primero. Cuando Valeria dice algo punzante, dejo que el silencio responda antes de que yo lo haga. Cuando Mateo me devuelve el dinero, le agradezco. Cuando papá empieza a quejarse de que la gente es demasiado sensible, mamá lo mira y él cambia de tema. No somos perfectos. Somos más honestos. Eso es mejor. En cuanto al crucero que nunca ocurrió, la historia se convirtió en leyenda familiar de una manera que ellos no pretendían. La tía Pat lo llama el día que Erika hundió el barco sin mojarse. Le digo que no hundí nada. Cancelé una reserva. Ella dice mismo océano. Guardo la confirmación de cancelación en la billetera roja de viaje con el viejo itinerario de la abuela y el recibo de mi daiquiri de mango en solitario. No porque quiera revivir el dolor. Porque los documentos, como la tela, como las fotografías, como las llaves, dicen la verdad cuando la memoria intenta ser educada. Mis padres me dejaron fuera de las vacaciones familiares.
Luego, sus boletos de crucero fueron cancelados en el check-in. Y lo más poderoso que hice ese día no fue levantar la voz en la Terminal 4. Fue negarme a pagar la entrada a una familia que me quería invisible.